Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, vamos a ver el primer apartado referido a fundamentos de la sismología y riesgo sísmico. Hay que tener en cuenta que nuestro país, en efecto, pertenece al cinturón de fuego y esto implica que pertenecemos a esa zona del mundo donde ocurren la mayor cantidad de eventos sísmicos de mayores magnitudes y que también a lo largo de la historia han generado mayor cantidad de daños. Diríamos que los tipos de origen de eventos sísmicos se deben principalmente al movimiento tectónico de las placas. Ahora, también es cierto que tenemos eventos sísmicos mediante origen volcánico, así como también origen que puede ser producido por alguna falla geológica o geotécnica. Pero si nos concentramos principalmente en el movimiento tectónico de las placas, bueno, hay que tener en cuenta que anteriormente la configuración de la Tierra era bastante diferente a lo que es hoy. Desde que se tuvo el continente Pangea se ha subdividido en diversas placas tectónicas que están en constante desplazamiento. Esto también debido pues al movimiento o a la actividad interna que se encuentra dentro de nuestro planeta. Ahora, ¿esto qué conlleva? A que prácticamente tengamos diferentes tipos de placas, las cuales se pueden asociar en diferentes grandes grupos. Por ejemplo, si hablamos de placas convergentes, son aquellas que tratan de juntarse, en este caso, o que su movimiento es opuesto respecto al otro. Dentro de las placas convergentes se encuentran, por ejemplo, bordes de subducción y borde de colisión. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las placas que están interactuando y que generan mecanismos de eventos sísmicos en nuestro país? ¿Qué placas interactúan? Nazca y Sudamericana. Muy bien. ¿Alguien conoce qué tipo de borde están formando? Bueno, son convergentes, pero ¿qué tipo? Son de subducción. En este caso, la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa sudamericana. También se tienen otro tipo de bordes. Por ejemplo, en el caso de las dorsales oceánicas, lo que sucede ahí es que las placas se están separando. Entonces, si tienes tipos de placas en las cuales hay un choque o acercamiento entre dos tipos o entre dos placas, en los bordes divergentes, pues el movimiento es opuesto. Se están separando en ese caso. Y lógicamente esto implica que van a haber zonas de transformación. Si en una parte tienes placas que colisionan y en otra parte tienes placas que se separan, implica que hay placas con tipos de bordes transformantes. ¿Cuál es el movimiento característico de una placa transformante? Prácticamente esas placas se mueven en un sentido paralelo y opuesto a la vez. Es decir, de esta forma. Ahí está, como se puede observar en esta figura. Movimiento en una misma dirección, pero sentido opuesto. Entonces, estimados estudiantes, por ejemplo, la interacción entre la placa de Nazca y Sudamericana configuran un borde de subducción perteneciente a placas convergentes. Si hablamos de bordes de colisión, por ejemplo, ahí se encuentra la cadena del Himalaya. Si hablamos, por ejemplo, de placas transformantes, ahí se encontraría la famosa falla de San Andrés de los Estados Unidos. ¿Por qué nos interesa esto? Les había comentado, nuestro primer objetivo es transformar una señal sísmica a un espectro de respuesta. Entonces, lógicamente, cuando tú estudias los tipos de movimiento sísmico, mucho tiene que ver el tipo de origen de dicho evento. Vamos a suponer, a nosotros acá en Perú nos interesa pues eventos de origen de placas de subducción, principalmente de nuestro país. No podríamos trabajar, por ejemplo, pues con eventos sísmicos de origen de placas transformantes o tampoco de colisión,
porque no nos corresponde o no es el tipo de señal sísmica que esperamos para los eventos que van a suscitarse en Perú. Y esto es lo que ocurre en nuestro país. La placa de Nazca se introduce debajo de la placa sudamericana. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Tengan en cuenta que estas son masas rocosas. Por lo tanto, en esta zona de interacción va a haber una fricción que impida el movimiento de ambas placas, pero en algún momento esa fricción se va a ver superada. Y eso es lo que va a generar que se libere toda la energía a modo de ondas sísmicas. De hecho, estimados estudiantes, tengan en cuenta que la cordillera de los Andes muestra ese producto de liberación de energía constante a lo largo de la historia de nuestro continente, en este caso. ¿Por qué se manifiesta la energía? Y fíjense que también se producen estas aberturas a modo de volcanes. Es decir, tendríamos, pues, bueno, prácticamente una cadena volcánica. Por lo tanto, ¿esto qué implica? Que Cajamarca no está exenta de tener también eventos sísmicos de origen volcánico. Vean ustedes, ahí tenemos toda la zona de montañas. En el caso de borde de colisión, u abducción, es lo que se muestra en la cadena del Himalaya. Es decir, ninguna placa se superpone sobre la otra. Están chocando a la vez, sin algún tipo de superposición. Y en el borde de transformación, como les había indicado, el movimiento es paralelo y a la vez opuesto. Entonces, cuando, digamos, las placas se ven superadas en cuanto a la fuerza de fricción entre las mismas, ahí es cuando se produce la deliberación inmediata de energía. Y esa energía se va transmitiendo mediante ondas sísmicas. Eso es lo que genera, pues, el mecanismo de origen de un terremoto. Claro que conforme se va propagando esas ondas sísmicas, también la energía se va disipando. Les pregunto a ustedes, ¿cómo se conoce el punto interno en el cual se genera la energía o el evento sísmico? A ver, porque cuando ocurre un terremoto, siempre el IGP lanza un mensaje. ¿Dónde ocurrió o dónde se generó? ¿Cómo se llama ese punto? Si ese epicentro está en la parte superficial y en la parte profunda, ahí es hipocentro o foco. ¿Bien? Esto que implica también, estimados estudiantes, que a mayor distancia también se va disipando la energía. Por ejemplo, bueno, no sé si lo recuerdan, cuando ocurrió el evento sísmico de Ica en el año 2007, pues los años que ocasionó ahí en el mismo Pisco. Pero en cambio acá ya a mayor distancia se ha percibido mucho menor. ¿Por qué razón? Porque las ondas sísmicas, conforme se propagan, también van disipando su energía a mayor distancia. Entonces, ¿quién les había mencionado que se encarga de registrar los eventos sísmicos en nuestro país? ¿Qué instituto? El IGP, les acabo de decir. ¿Qué significa IGP? Instituto Geofísico del Perú. Muy bien. Bueno, entonces, debido pues a que nuestro país se ubica dentro del cinturón de fuego, la probabilidad de ocurrencia de un sismo importante es muy evidente. Hay que indicar también la probabilidad de ocurrencia de eventos importantes comparado, por ejemplo, con Chile. En Chile ocurre mucha mayor cantidad de eventos. Pero, lógicamente, hemos tenido eventos importantes que en cualquier momento van a suscitarse. Ahora, hay que mencionar, estimados estudiantes, cuando ustedes llevaron análisis y les había comentado sobre el factor de zona Z, les había indicado que el factor de zona sísmica
no es otra cosa que una aceleración pico del terreno en suelo rígido, que tiene en efecto una probabilidad de ocurrencia o una probabilidad de ser excedida. Entonces, hay que tener en cuenta que el estudio de la sismicidad mucho se basa en el aspecto de probabilidades. Acá hay dos tipos de sismicidad a mencionar. Una es la sismicidad histórica y la otra la instrumental. Cuando hablamos de la sismicidad histórica, bueno, prácticamente a partir de reportes generados o a partir de evidencia histórica generada en la etapa previa a la instrumentalización. Bueno, lógicamente si piensan, por ejemplo, en la época del virreinato, ahí no había sismógrafos. Por lo tanto, se llega a estimar la magnitud de un evento sísmico mediante, pues, la cantidad de daños ocurridos. Bueno, en la época del virreinato, muy seguramente la información la manejaba, pues, la Iglesia Católica. Bien, eso conforma parte de la sismicidad histórica. Se tiene en cuenta que en nuestro país, ¿cuál fue el mayor evento sísmico? Fíjense ustedes que fue del año 1746, terremoto en el Callao. Se considera que fue de 8.8 grados de magnitud en escala de Richter. Y se espera que próximamente, pues, bueno, de acuerdo a los mapas de acoplamiento sísmico que muestran los sismólogos, ahí se vaya a tener un evento incluso de mayor magnitud. Está la posibilidad y está también los datos. Ahora, en cuanto a la sismicidad instrumental, bueno, lógicamente hoy en día hay varias estaciones sismológicas. Entonces, lo que hacen es reportar cómo se produjo la señal sísmica respecto, en este caso, a un evento específico. Ya vamos a ver por qué es importante también el estudio de estas señales sísmicas. Y de hecho, con una señal sísmica es como tenemos que ingresar ahí al laboratorio con la mesa sísmica para que podamos ensayar esos modelos de las maquetas que ustedes van a presentar para efectos de su evaluación final. Entonces, revisemos aquí. Estimados estudiantes, de acuerdo a la sismicidad tanto histórica como instrumental que se ha generado en nuestro país, es como se van catalogando zonas de riesgo sísmico. ¿En qué está, digamos, o de qué depende el riesgo sísmico en este caso? Primero, depende de cuál fue la aceleración obtenida en el terreno. Hay que mencionar que los eventos más importantes han generado mayor cantidad de aceleración en el terreno. Ya les he hablado sobre cómo a mayor distancia se va disipando la energía producida por ondas sísmicas. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué será más peligroso? ¿Un terremoto generado, digamos, a una distancia focal o hipocentral, superficial, o de repente a mayor profundidad? ¿Cuál generará mayor daño? El superficial, en efecto. Y de hecho, los eventos superficiales son los que generan mayor cantidad de aceleración en el terreno. Esto debido a ¿qué? A la cercanía que se tiene al borde de subducción interplaca. Toda la data registrada, finalmente, lo que se hace es agruparla, realizar un estudio de peligrosidad para finalmente plasmarlo en una normativa. ¿Qué norma estábamos trabajando para ingeniería sismo resistente? E030. Bien. La E031 es para aislamiento sísmico. Todavía sigue trabajándose la E032. Lo que se anuncia es que, bueno, va a ser publicada. También hay que tener en cuenta, bueno, que en efecto en nuestro país el Estado demora mucho en realizar las actualizaciones normativas como las respectivas publicaciones. Entonces, cuando se estudia
un evento sísmico, mucho nos interesa el fuente de origen. Hay fuentes de origen, digamos, por ejemplo, fuente de origen de subducción debido a sismos ocurridos, debido a la interacción entre las placas, como también hay otras fuentes conocidas como continentales. Digamos, las fuentes de subducción generan eventos sísmicos a nivel superficial. Cuando el evento es producido a una profundidad inferior a los 70 kilómetros, se considera que el evento fue superficial. Y por lo general va a estar más asociados los eventos superficiales a los bordes de subducción, es decir, a la interacción entre placas en nuestro país. Pero hay eventos sísmicos ocurridos o que tienen una fuente de origen continental, que en este caso tendrían una profundidad superior a los 70 kilómetros que les he mencionado. Por ejemplo, acá vemos fuentes continentales, cómo se han registrado diferentes tipos de eventos sísmicos. Y en el caso de fuentes de subducción, vean ustedes, la mayor cantidad se encuentra en efecto en la costa. Ahí está. Ahí son prácticamente la mayor cantidad de eventos generados a poca profundidad en este caso. ¿Y esto para qué nos sirve? Estimados estudiantes, en muchas ocasiones se realiza los denominados estudios de sitio. ¿En qué consiste un estudio de sitio? Bueno, por ejemplo, hay que mencionar que los valores de la E030 han sido determinados mediante un estudio realizado a nivel macro, o de acuerdo a una macrozonificación. Pero cuando hablamos de un estudio de sitio, o un estudio de peligrosidad sísmica de sitio, de acuerdo pues al tipo de topografía y de condiciones que tengamos en un determinado lugar. Por ejemplo, acá, ¿qué ocurre en Cajamarca? Acá en Cajamarca pues estamos ¿en qué zona? Estamos en la zona del valle. Al estar rodeado por montañas, se puede generar un efecto de rebote. Eso los japoneses lo conocieron como un efecto topográfico. Fíjense ustedes, vamos a mencionar en qué consiste ese tipo de efecto. Tenemos por aquí una zona montañosa, por aquí tendríamos la zona del valle y al otro extremo también esa zona montañosa. Si se generase una liberación de energía en esta parte, van a comenzar a transmitirse las ondas sísmicas. Pero ¿qué es lo que sucede? En nuestro caso, tengamos en cuenta que esta zona del valle, ¿qué tipo de suelo tiene? Es por lo general un suelo blando, ¿no? En cambio, en la zona montañosa vamos a encontrarnos por lo general con roca. ¿Qué implica esto? Que si se libera la energía por medio de ondas sísmicas, se va a producir un efecto de rebote. Se genera en este punto. La onda sísmica choca contra la roca y retorna al suelo de menor resistencia o al suelo menos rígido. Esto se conoce como un efecto topográfico. Puede incrementar de forma significativa las aceleraciones del terreno. Entonces, ¿qué se tiene que realizar ahí? Un estudio de sitio, un estudio de peligrosidad sísmica en el sitio. ¿Cómo se lo puede realizar, por ejemplo? Bueno, mediante el uso del programa Crisis. Por ejemplo, eso es también tema de investigación de tesis. Y de hecho, no sé cuántos están llevando puentes. ¿Cuántos están llevando puentes? ¿Qué es lo que sucede? Que en la norma, bueno, prácticamente el manual que tenemos en nuestro país está bastante basado a partir de la norma AASHTO. Sin embargo, lo que sucede para el caso de puentes es que sí tendrías que realizar un estudio de peligrosidad. Necesitas determinar cuáles son las aceleraciones de sitio.
determinado pues para el periodo de retorno, bueno, que en ese caso estaría considerando la norma AASHTO. Entonces, el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, recopila todo ese tipo de información. Cuando se menciona sobre el término de lagunas sísmicas, hay que tener en cuenta que son zonas específicas del país donde prácticamente se han suscitado los eventos sísmicos más importantes. Principalmente diríamos que los eventos más importantes han ocurrido desde la parte central de nuestro país hacia la zona sur. Por eso es que tenemos laguna sísmica A1, A2 y A3, siendo que la laguna sísmica A3 ya está más próxima con el país sur de Chile. Y ahí podemos observar, ¿no?, cómo estas lagunas sísmicas implican incluso una mayor probabilidad de generación de terremotos. En Arequipa, por ejemplo, sí ocurre bastante. Ahí tienen un volcán. Entonces, en esas zonas de laguna sísmica es donde se ha registrado prácticamente a lo largo de la historia, pues, la mayor cantidad de eventos sísmicos de mayor peligrosidad. O en todo caso, bueno, si lo desean llamar, de mayor magnitud. En el caso de Cajamarca es que se trata de una microzonificación sísmica, porque tenemos zonas de deslizamiento. También tenemos montañas, que haya, por ejemplo, si ustedes han estudiado geología, que sí lo han estudiado, hay presencia de fumarolas. Esto que implica que en efecto puede liberarse también en algún momento una actividad volcánica. Y ahí lógicamente van a aparecer eventos sísmicos de origen volcánico. También que tengamos todo este tema del efecto climático también puede llegar a ser influyente. Pero adicionalmente a ello, también tenemos pues zonas de fallas geotécnicas o fallas geológicas, que lógicamente al producirse la liberación de energía también van a generar la ocurrencia de terremotos. Acá en la misma ciudad tenemos zona en deslizamiento, donde se encuentra en Urubamba. Ahora, hablemos de la escala de medición de los sismos. ¿Qué tipos de escalas de medición de sismos conocen? Que cada vez que ocurre un evento importante, muchos lo resaltan en las noticias. Escala de Richter. Muy bien, la escala de Richter. ¿Cuál más? A ver, quiero ver que se esté grabando, sí, en efecto. ¿Qué otro tipo de escala? La escala de Mercalli. Estimados, la escala de Richter, ¿qué mide? Mide cantidad de energía liberada. En el caso de la escala de Mercalli es una medida más subjetiva. Está determinada a partir de los daños generados y a partir del tipo de percepción que tengan las personas respecto a ese evento sísmico. La escala de Richter, lógicamente, es una medida netamente cuantitativa, porque va a expresar en función de los grados de magnitud cuánta energía se ha liberado. En cambio, en la escala de Mercalli, voy a adelantar un poco más porque esto lógicamente es algo de cultura general que ya lo pueden leer ustedes. En el caso de la escala de Mercalli es una medida más subjetiva. Digamos, por ejemplo, en estos días, en estos últimos meses que se han visto bastantes eventos sísmicos entre 4 a 5 grados de magnitud en escala de Richter en Lima, diríamos, es muy distinta la percepción que van a tener las personas en los primeros pisos que aquellas que están ocupando los últimos niveles. Entonces, a eso también está referido la escala de Mercalli. No necesariamente, a pesar de que se encuentren, digamos, las personas en un mismo sitio, van a tener el mismo tipo de percepción. Y mucho también depende en la escala de Mercalli de acuerdo a la cantidad de daños que se hayan generado durante el evento sísmico. Entonces,
Diríamos, en la escala de Richter, bueno, por lo general se mide hasta el grado 8, bueno, también hay grado 9, como vamos a ver, y también se considera el último grado ya como un total evento de desastre, un grado 10. En la escala de Mercalli, el tipo de clasificación varía desde el primer grado hasta el grado 12. Y acá lo tenemos. Esto sí, estimados estudiantes, no vamos a indagar mucho más porque es algo que ya ustedes le pueden brindar una respectiva lectura. Esto es algo que realmente lo tienen que tener en cuenta a modo de cultura general. Bien, porque ustedes como ingenieros civiles sí tienen que manejar el tema de sismología. Entonces, nosotros ya estamos en una etapa de sismicidad instrumental. En la actualidad podemos registrar cómo se suscitó la señal sísmica de cada evento sísmico. Hay un montón de estaciones en nuestro país. Y por lo tanto, hoy en día pues los sismógrafos también registran el movimiento mediante una data electromagnética. Es decir, ya podemos tener la data digital de todo el evento ocurrido. Bueno, anteriormente, pues, ¿cómo era? Bueno, se utilizaban papeles milimetrados y se comenzaba a realizar el tipo de gráfico de acuerdo al movimiento que tenga, por ejemplo, una masa conectada a un resorte. Pero hoy en día, pues, se tiene mucha mayor precisión con los equipos actuales que se tienen. Entonces, el sismógrafo viene siendo el equipo que va a dar lectura a cómo se estaría produciendo el movimiento sísmico. Y lo que tendríamos como resultado sería un sismograma. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa bastante a nosotros como ingenieros civiles hoy en día? Principalmente esto, recuérdenlo, nos interesa el registro de aceleraciones del terreno. Bien. Por ejemplo, ocurre cualquier tipo de evento sísmico. Ya nosotros tenemos que tener esta gráfica. ¿Cuánto fue la aceleración del terreno ocurrida respecto al tiempo? Y lógicamente, también llegamos a reportar cuáles fueron estos puntitos máximos, estos denominados pico, estimados. Cuando nosotros determinamos el pico de una aceleración, hablamos de el PGA, aceleración pico del terreno. Esto nos interesa bastante porque a partir de los PGA, de los movimientos sísmicos más críticos, es como se va a elaborar ese mapa de sismicidad que finalmente termina plasmado en una normativa. Entonces, tengan en cuenta que estas son aceleraciones del terreno y están registradas en función del tiempo. Estimados estudiantes, en nuestras señales sísmicas, por ejemplo, bueno, hay diferentes páginas de las cuales se puede obtener una señal sísmica. Cuando instalaron la mesa, los señores que lo instalaron obtenían la data de una página del Censis. También el IGP tiene su propia data de señal sísmica. Por ejemplo, si yo entro acá al buscador, voy a revisar en este caso Sismit. Utilizo bastante esta página, les voy a comentar porque en este caso nos permite revisar las señales sísmicas mediante su complemento Redasis de una forma mapeada. Fíjense ustedes, esas casitas que están en rojo, en verde, bueno, son las estaciones sísmicas y lo que tenemos es el registro de diversas señales sísmicas ocurridas en nuestro país. Bueno, cada vez que tengamos este tipo de señal con una especie de alerta implica que es la señal más reciente que se ha registrado o que se ha subido al sistema. Fíjense, está en Santa María de Niebla. Si ustedes recuerdan, en 2021 ya hubo un evento de 7.5 grados de magnitud. Eso ha ocurrido hace no mucho.
Entonces, la ventaja pues de este tipo de, de esta herramienta que utilizan en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la UNI, es que, por ejemplo, nos ayuda bastante a revisar cómo han ocurrido las señales sísmicas más importantes. Voy a guardar esta imagen, por ejemplo, hago un clic derecho y guardar como. Y esto para mostrar. Esto es lo que nosotros tenemos que tener y que nos sirve bastante en ingeniería sismo resistente. La data respectiva de una señal sísmica. Por ejemplo, acá se está mostrando la data perteneciente al sismo de el 70. Fíjense ustedes que esta data se muestra en 3 direcciones. Dirección este-oeste, dirección norte-sur y dirección vertical Z. Y para cada dirección, noten ustedes que se tiene un respectivo PGA, aceleración pico del terreno. Entonces, fíjense que en este caso la mayor aceleración se la ha obtenido en la dirección este-oeste, bueno, que puede bien representarnos el sentido X. Norte-sur estaría para el sentido y la tercera componente estaría referida a la señal sísmica en la dirección Z. Bien, esto es lo que tendríamos nosotros. Sin embargo, muy importante, estimados estudiantes, considerar algo en este caso. Voy a volver a entrar a la data, voy a descargar el archivo de datos. Mucho ojo porque un dato relevante es la frecuencia de la toma de muestreo. Acá, por ejemplo, esta señal sísmica me indica que se han registrado 50 aceleraciones para un segundo. ¿Qué implica? ¿Cuánto sería el incremento del tiempo? 1 sobre 50, ¿cuánto da? 0.02. Muy bien, implica que el incremento del tiempo es cada 0.02 segundos. ¿Por qué es importante en este caso la frecuencia de la toma de datos? Porque cada señal sísmica registrada, bueno, no es igual, digamos, en todas las estaciones, sino que varía. Hay estaciones que reportan, por ejemplo, 100 muestras por segundo. Hay estaciones que reportan también 200 muestras por segundo. Varía bastante, en efecto. Por lo tanto, siempre cada vez que trabajemos con una respectiva señal sísmica, hay que fijarnos en el zampeo, es decir, en cuánto es la frecuencia de la toma de datos. Porque esto varía de acuerdo a cada evento sísmico y también conforme a cada estación sismológica, de acuerdo al equipo que tenga instalado en este caso. Lo que sí, no hay que olvidarse que estas estaciones tienen que estar emplazadas en un suelo rígido. Bien, porque el estudio de peligrosidad, en el caso de nuestro país y a nivel internacional también, por lo general se lo realiza mediante dichos estudios, pero en suelo rígido. Ustedes ya han visto el tipo de suelo en análisis estructural, hay que recordar simplemente. Entonces, cada vez que ocurre una señal sísmica o un evento sísmico, las primeras señales en registrarse son las ondas de cuerpo, ondas P. Luego se registran las ondas que también son de cuerpo, pero son ondas de corte, ondas secundarias. Y las mayores amplitudes se estarían generando por medio de las ondas superficiales. Las ondas P son las más rápidas, como se puede observar. Pero las superficiales son las que generan esa sacudida en el terreno, es decir, la mayor cantidad de amplitudes en una señal sísmica. Esto es muy importante porque con esto vamos a trabajar. Bien. Y luego hay que entender que también nosotros podemos determinar, por ejemplo, la magnitud de un terremoto a partir de diferentes expresiones.
Bueno, esto lógicamente lo realizan un poco más los sismólogos o de forma más detallada. Pero es importante conocer, nosotros como ingenieros civiles, de dónde surge esta data. De dónde nosotros vamos a trabajar con los datos que nos entrega el IGP, o el REDASIS, o la página del Censis. Tenemos que conocer cómo se trabaja todo ello. Y por lo tanto, bueno, si hablamos, por ejemplo, respecto a la magnitud de Richter, estimados, ¿qué les dije? La magnitud de Richter, ¿qué mide? ¿Es cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. ¿Expresa qué? La cantidad de energía liberada. Es por eso, estimados, que debido a que la escala de Richter se mide en una escala logarítmica, entre un grado de magnitud y otro hay 32 veces la energía. ¿Y qué es lo que pasa entre 2 grados? Se multiplica. Digamos, el comparativo entre un evento de 6 grados y de 8 grados es que el de 8 grados tiene 1000 veces, o sea, 32 al cuadrado nos da 1024, 1024 veces mayor energía liberada que la del grado 6. Imagínense, estimados, que se está esperando un evento sísmico en Lima mayor a 8.8 grados de magnitud. ¿Qué tipo de cantidad de energía se va a liberar en ese momento? Porque ya están los mapas de acoplamiento sísmico desde incluso hace 7 años. Lógicamente eso se va incrementando con el tiempo, no es que va a desaparecer. En cualquier momento puede ocurrir. Entonces, lógicamente se utilizan bastante fórmulas empíricas, es decir, fórmulas obtenidas a partir de regresión de datos. En el caso de Richter, bueno, definió la magnitud en función de la amplitud máxima y también respecto a una distancia, además del término A sub 0, que consideraría la amplitud respecto a dicha distancia. Vamos a ver cómo se determina esto en unos instantes. Pero así también como Richter sacó su fórmula, de acuerdo a otros tipos de terremotos, surgieron otras nuevas expresiones. Por ejemplo, aquí para terremotos de California se tuvieron este tipo de expresión. Todo depende siempre del tipo de evento sísmico. Bien. Continuar. Entonces, estimados, también hay que tener en cuenta que la magnitud de Richter se conoce como una escala local. Se lo trabajó así porque principalmente no se estaría trabajando ese tipo de expresión para eventos a distancias mayores a los 600 kilómetros. Tiene un límite entonces el uso de la magnitud local de Richter. También hay otras expresiones que pueden ser utilizadas, por ejemplo, mediante el uso de ondas de cuerpo, ondas P, o también mediante ondas de superficie, ondas S. Ondas de superficie simplemente. Las ondas S también son de cuerpo. Bien. Y últimamente, fíjense ustedes, en los últimos años se ha utilizado más que nada una magnitud asociada o que, si ustedes revisan la data, por ejemplo, que lanza el IGP, te hablan sobre magnitud MW. Esta magnitud MW es una magnitud modificada de Richter. Está más que nada referida a un momento sísmico. En este caso, ese tipo de magnitud ha sido determinada a partir del área de ruptura. Cada vez que ocurre un evento sísmico se produce una falla. Se determina también cuál fue el desplazamiento de la falla y además el módulo de rigidez de la roca. Bueno, diríamos que esta magnitud tiene muchos mejores parámetros que las expresiones anteriores, llega siendo mucho más precisa. Por lo tanto, la energía que se determina en la escala de magnitud de Richter está expresada en ergios. Y como les había mencionado, entre 2 grados consecutivos, la energía liberada es de 32 veces. Si hablamos de un salto a 2 grados de diferencia, ya aumenta 1000 veces. 32 al cuadrado, 1024 veces. Vamos a ver
previo al receso. ¿Cómo llegamos a trabajar en efecto el nomograma de Richter? Bueno, estimados, nos vamos a detener aquí, vamos a pasar al receso y al volver del mismo vamos a estar observando cómo empleamos este nomograma. ¿Bien? Bien, estimados estudiantes, entonces nos quedamos revisando el apartado del nomograma de Richter, bueno, que prácticamente está en función a la expresión que ya les había mencionado en la primera parte de la sesión. De tal forma que en el nomograma de Richter lo que se realiza... ¿Pueden cerrar la puerta, por favor? ¿Sí se visualiza? Bien. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá la distribución de la señal sísmica, ¿bien? Lo que se hace es determinar primero cuánto fue el tiempo transcurrido entre el registro de las ondas P, que como les dije son las primeras en registrarse, y el inicio de las ondas S, de las ondas de corte. Se determina en este caso cuál es la cantidad de tiempo transcurrido. Para este ejemplo ha sido de 24 segundos. Se llega a determinar también cuál ha sido en este caso la amplitud del máximo pico o la máxima amplitud obtenida de toda la señal registrada. En este caso son 23 milímetros. Entonces, el nomograma de Richter trabaja de la siguiente manera en este caso. A ver, voy a dejar esto por aquí. Ingresamos por este apartado y registramos cuál fue el valor de la amplitud medida. Ahí está, 23 milímetros. Bueno, de una forma escalada. Por ejemplo, en el caso del AutoCAD también esto se lo puede determinar quizás de una forma más precisa. Luego determinamos, fíjense, por este apartado, vamos a señalarlo, acá, fíjense que también hay que tener cuidado bastante, sí, en el tipo de escala que se ha generado en este caso. Determinamos cuál fue el tiempo transcurrido entre el registro de las ondas P y las ondas S, en este caso 24 segundos, más o menos estaría por aquí. ¿Qué implica? Que la distancia a la que se ha determinado son de 200 kilómetros. Y cuando queremos hallar la magnitud, en efecto, hay que conectar este punto con la amplitud máxima medida. Y bueno, por ejemplo, esta señal sísmica estaría determinando, en este caso, una magnitud de 5 grados en escala de Richter, como lo podemos observar en este apartado. Bien, por lo tanto, estimados estudiantes, como les había mencionado, la magnitud de Richter solamente se puede determinar o se la conoce también como una magnitud local. En este caso estamos viendo que el nomograma tiene un límite de hasta 500 kilómetros de distancia. Incluso también tendríamos que mencionar, por ejemplo, que a partir de 3 estaciones en las cuales se determine esa señal sísmica ya podría determinarse la ubicación precisa de dónde se hallaría el epicentro en este caso. Fíjense ustedes. Bueno, prácticamente tendríamos, por ejemplo, una estación, digamos, ubicada en este punto, y determinamos que su distancia o la distancia a la que se proyectó sería de 200 kilómetros. Lo que se realiza es trazar una circunferencia de 200 kilómetros. Luego, se tiene que contrastar mediante el uso de otra estación. Vamos a indicar, de repente se ubicó por ese apartado. Entonces, ahí lógicamente vamos a tener, vamos a tratar de realizarlo en todo caso un poco más cerca para que no nos impida generar el círculo o la circunferencia en este caso. Y lo tendríamos de esta forma. ¿Eso qué implica? Que el epicentro estaría en cualquiera de estos 2 puntos. Faltaría lógicamente una tercera estación en la cual podamos determinar cuál es esa distancia para que
mediante esa tercera estación ya nos indique, por ejemplo, que el punto del epicentro sería el que vemos aquí, mediante la intersección de los tres. Es por eso que les había mencionado que se requieren un total de 3 estaciones por lo menos para que se pueda determinar con precisión cuál es la ubicación del epicentro. Bien, y de esta manera es como funcionaría ese nomograma de Richter que les he mencionado en este caso. La atenuación de los efectos sísmicos. A mayor distancia, ¿seguirá la misma energía de las ondas sísmicas o van disminuyendo? Conforme hay mayor distancia, se va disipando esa energía. Entonces, estos efectos de atenuación representan, como por ejemplo, tú tienes un epicentro, ahí tienes una aceleración del terreno, pero a mayor distancia, porque lógicamente la estación no se va a mover pues al punto del epicentro. La estación permanece fija, está ubicada a una distancia de donde se generó el evento sísmico. Tiene que determinarse mediante valores o mediante ecuaciones de regresión cómo se va determinando pues ese efecto de atenuación. Y ese efecto está generándose a partir, acá hay una serie de leyes de atenuación, estimados estudiantes. Es decir, se obtienen ecuaciones de regresión para fórmulas exponenciales. Y el objetivo aquí es determinar cada uno de esos coeficientes. Hay que mencionar que cuando tú realizas el estudio de sitio en el programa Crisis, hay un sinfín o un elevado número de ecuaciones a determinar y lógicamente pues cada ecuación de regresión está determinada a partir del tipo de evento sísmico que se haya generado. Si la fuente es continental de repente o se trata de una fuente de subducción o de repente pues se tiene eventos de origen sísmico geológico o geotécnico o también se tienen eventos sísmicos de origen volcánico. Entonces, es diferente pues el uso de una ley de atenuación para cada tipo de origen del evento sísmico. Algunas están determinadas, por ejemplo, mediante la distancia al epicentro. Otras estarán determinadas mediante la distancia al hipocentro o distancia focal. Varía siempre cada tipo de expresión. Por ejemplo, acá tenemos la ecuación de Esteva y Villaverde del 72, que está expresada en función de la magnitud de Richter. Ya les expliqué cómo se halla esa magnitud. Y también a partir de la distancia epicentral en este caso. Ojo, es distancia epicentral para esta fórmula. Pero si vemos ahora la expresión de Casaverde y Vargas, fíjense que acá se determina mediante la distancia focal. Y además, la magnitud tendría que haber sido hallada a partir de una expresión para ondas de superficie. Siempre va a variar el tipo de fórmula de atenuación de acuerdo pues a los datos de ingreso que se van determinando. Pero en resumen, no importa pues cuál sea el tipo de magnitud que se haya determinado, a mayor distancia van reduciéndose los efectos de aceleración producidas en el terreno. Bien, y es lo que podemos observar en este caso. Como la fórmula es exponencial, ni hablar que se tengan pues valores negativos, ¿no? Por ejemplo, para el caso de eventos sísmicos corticales tenemos esta expresión de Maguire. En este caso se emplea la magnitud de ondas de superficie y también la distancia focal. Vamos a revisar ahora el siguiente apartado. Estimados estudiantes, acá les he adjuntado más que nada a modo de lectura porque es un resumen de los principales eventos sísmicos ocurridos en los últimos siglos. Y acá principalmente, bueno, pueden ver cuáles han sido esos eventos más catastróficos
cuál ha sido la magnitud que se ha producido, la fecha y también cuál fue el nivel de daños generados. Acá resaltar, quiero mostrarles en este caso, porque es importante que lo conozcan por cultura general, es este terremoto. Terremoto de Valdivia en Chile de 1960. Se determina que fue aproximadamente de 9.5 a 9.6 grados de magnitud en escala de Richter. Ha sido el evento sísmico de mayor magnitud registrado en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué es muy importante ese evento sísmico? Porque también a partir de este evento sísmico es de donde se reconfiguró bastante el estudio de la ingeniería sismo resistente. Si en algún momento hubiese un terremoto incluso de mayor magnitud, lógicamente eso implicaría que se reformule todo el estudio, bueno, quizás que se tenga hasta la fecha de la ingeniería sismo resistente, de cómo son los modelos matemáticos y cómo debemos de trabajar. Puede ser, pero bueno, eso solamente el futuro lo dirá. Y también se encuentran los terremotos más importantes en nuestro país. No olvidar que el mayor evento sísmico fue de 1746. Data mediante sismicidad histórica, antes de que tengamos la etapa de instrumentalización con equipos. Los datos que aparecen aquí ya es de la etapa instrumentalizada, de la sismicidad instrumental. Por ejemplo, lo que muchas veces se recuerda, el sismo del 70. Sismo de Ica, 2007. También recientemente el sismo de Loreto, también en 2021, por esa zona de la selva, también hubo otro evento sísmico de 7.5 grados. Que de hecho acá en Cajamarca se percibió con buena intensidad, porque incluso llegó a malograr carreteras. Por lo tanto, esto queda pues para que ustedes lo revisen a mayor detenimiento. Nosotros ya vamos a pasar al siguiente aspecto referido a el estudio de ondas sísmicas. Entonces, ¿qué tipos de ondas sísmicas se producen en este tipo de eventos? ¿Cuáles eran? Ondas de cuerpo, muy bien. Y las otras son ondas superficiales. Estimados estudiantes, las ondas de cuerpo se subdividen en ondas P y ondas S. Les pregunto a ustedes, a ver, recuerden análisis, a ver si lo recuerdan. ¿Con qué tipo de velocidad de onda clasificamos el tipo de terreno? Porque ya les había dicho que no lo clasificas para efectos del estudio de la dinámica de suelos, no lo clasificas pues con una capacidad portante. ¿Cuál era el primer requisito? Ustedes también tienen que tener a la mano, lógicamente, la norma IAE 030. Bueno, está ahí adjuntada, me parece que lo he puesto en la semana 2. En efecto. Y tenemos que trabajar, lógicamente, con la norma actualizada. ¿Cuántas zonas sísmicas tiene el Perú? 4 zonas sísmicas. Muy bien. Entonces, esto era lo que les mencionaba. Cuando nosotros queremos determinar el tipo de suelo, pero con efectos de un estudio de ingeniería sismo resistente, no con el objetivo pues de determinar una capacidad portante, sino que aquí el estudio tiene que ser geotécnico. Son estudios a gran profundidad, para que recuerden, se determinan a 30 metros por debajo del nivel de desplante. ¿Qué tipo de onda se tiene que registrar? Ahí está. ¿Cuáles son? Ahí lo dice. Velocidad de ondas S. Mediante el estudio de transmisión de velocidad de ondas de corte o de ondas S, a partir de lo cual tú puedes categorizar el tipo de suelo para efectos de propiedades dinámicas. Es diferente a clasificar suelos por SUX o por ASHTO, o diferente también a determinar pues un estudio de capacidad portante, porque no es el mismo objetivo. Esto nos determina
como por ejemplo va a ser el periodo de vibración del terreno, para ver los efectos, si se produce, en este caso, efectos de resonancia, por ejemplo, o frente a qué periodos tendremos esos efectos resonantes. Para eso se lo determina. Por eso es que acá lo importante es que se realice el estudio, pues, a profundidad, 30 metros por debajo de el nivel de desplante. Realizas una refracción sísmica en este caso y se va determinando a profundidad, para esos 30 metros, cuál fue la velocidad de transmisión de ondas de corte. Porque, lógicamente, ¿qué es lo que te va a botar el estudio de refracción sísmica? Un perfil a escala ya sea de colores o de curvas de contorno, de acuerdo a cuál es el tipo de velocidad a mayor profundidad, desde el nivel 0 hasta mayores profundidades. Bien, y en función de ello ya puedes determinar, dices, acá están los 30 metros medidos desde mi desplante proyectado. Ya, utilizo esta velocidad de ondas de corte. A ver qué tipo de suelo tengo. Para eso nos sirve conocer también los tipos de ondas sísmicas. Es más, les había mencionado ondas de cuerpo, ondas P y ondas S. Son estas aquí, las que tienen menor amplitud. Cuando la onda alcanza mayores valores de amplitud, estamos refiriéndonos ya a ondas superficiales. Las ondas superficiales también se dividen en dos: ondas Love y ondas de Rayleigh. Entonces, se libera la energía en el hipocentro y se transmite mediante ondas sísmicas. Ahí está la clasificación que les había mencionado. Ondas de cuerpo y ondas superficiales. De cuerpo, primarias y secundarias, P y S. Superficiales, ondas Love y ondas de Rayleigh. Fíjense ustedes, se libera la energía en el foco y en el caso de las ondas P, genera un movimiento en sentido de tensiones y compresiones en el terreno. Se transmite de esta forma, digamos, un tanto perpendicular a la transmisión de las ondas, es decir, bueno, prácticamente de una forma axial, por así decirlo, generando tensiones y compresiones en el terreno de forma interna. ¿Cuáles son las ondas S? Es el movimiento perpendicular. Fíjense ustedes en cómo se transmiten las ondas, ¿no? Entonces, onda P en la dirección longitudinal de dicha onda y las ondas de corte son perpendiculares a la dirección de longitudinal. Las ondas S en efecto se conocen como ondas de corte. Entonces, las ondas P se pueden transmitir por cualquier medio, ya sea sólido o líquido. En cambio, las ondas S no se transmiten por medios líquidos. ¿Por qué razón? Porque se considera que el módulo de rigidez de corte del líquido, pues, es de 0, prácticamente. Y en la parte superficial tenemos las ondas de Love y las ondas Rayleigh. Bueno, acá se puede ver cómo en efecto está lo que ya acabamos de explicar de ondas P y de ondas S. Las ondas P siempre son las primeras que se registran en una señal sísmica. Las ondas Love generan prácticamente un movimiento ondulatorio decortante a nivel superficial. Fíjense ustedes, cómo prácticamente el suelo parece que se fraccionara a nivel de su superficie, en este caso. ¿Cuál es la diferencia entre las ondas Love y las ondas de Rayleigh? Las ondas de Rayleigh es un movimiento ondulatorio, pero ya de forma vertical. La sacudida vertical se produce debido a las ondas de Rayleigh. Y bueno, prácticamente es lo que más se percibe durante un evento sísmico. Entonces, ya hemos hablado sobre diferentes aspectos determinados a partir de la parte introductoria de sismología. Ya les he indicado que nuestros proyectos tienen que identificarse a partir de un estudio de riesgo sísmico.
¿Bien? Entonces, les pregunto, ¿hay posibilidad de que ocurra eventos sísmicos en Perú o no? Claro que lo hay, ya vemos la evidencia observable. Ahora, hay que ver entonces en qué consiste el estudio del riesgo sísmico. Estimados estudiantes, lógicamente el estudio de riesgo sísmico es prácticamente un estudio interdisciplinario. ¿Por qué razón? En un determinado proyecto, lógicamente, bueno, está el ingeniero civil, quien lo está proyectando es un ingeniero siempre que tiene especialidad en estructuras, pero también requiere data adicional, por ejemplo, de la sismología. También se requiere apartado geotécnico. Entonces, ¿a qué nos referimos con riesgo sísmico? Cada vez que se habla de forma general de un estudio de riesgo a modo, digamos, universal, por así decirlo, el estudio de cualquier tipo de riesgo tiene dos factores: peligro y vulnerabilidad. De hecho, se puede mencionar que todo riesgo no es la suma del peligro más la vulnerabilidad, sino es el producto de ambos. Es decir, los efectos se multiplican mucho más. Por lo tanto, vamos a realizar un tipo de gráfico representativo que nos ayude a entender cuál es la diferencia entre el peligro y la vulnerabilidad. Vamos a suponer en este caso que, por ejemplo, nos encontramos en este tipo de terreno. Por aquí hay una elevación. Y vamos a suponer que en este caso, bueno, acá se encuentra una enorme roca. Y además que tenemos dos edificaciones un tanto cerca. Vamos a identificar los aspectos. ¿Cuál sería el peligro? ¿O cuál consideran ustedes que es el peligro para esas edificaciones? Claro, que la roca se pueda caer, ¿no? Existe la posibilidad de que la roca se pueda caer. Ahora, ¿cuál de las dos edificaciones está más expuesta a ese peligro? La roja. Entonces, cuando hablamos del grado de exposición, nos referimos a vulnerabilidad. El peligro viene siendo la posibilidad de que ocurra un evento de desastre. Entonces, ahora hablemos pues de peligro sísmico. El peligro sísmico es la posibilidad de que ocurra un terremoto. En cambio, la vulnerabilidad es el grado de exposición que va a tener una determinada estructura cualquiera, no solamente las edificaciones, frente a ese peligro del evento sísmico. Vamos a contemplar ahora el ejemplo, pero de forma más focalizada. Y por ejemplo, veamos lo siguiente. Ocurre un evento sísmico y ahí estoy representando la señal sísmica que estaría ocurriendo, es decir, el registro de aceleraciones del terreno que lo podemos sacar del Redacis, ¿no? Ahí está. Ahora, vamos a determinar lo siguiente. Vamos a indicar que de repente, a ver, por aquí nos encontramos en una zona de deslizamiento. ¿Cuál es más vulnerable? La edificación roja. Puede ser que ambas tengan la misma estructuración, pero finalmente la edificación roja está en una zona de deslizamiento. Es más vulnerable, por lo tanto, al peligro del evento sísmico. Se multiplican los efectos. Ahora hablemos de otro tipo de apartado. ¿Qué pasaría en este caso si tenemos que la edificación verde en altura tiene esa configuración estructural? ¿Cuál tendrá mejor comportamiento estructural entre ambas? La estructura roja. Por más que de repente a los amigos arquitectos les moleste que los ingenieros queramos hacer las edificaciones continuas, pero esto se refiere a mecanismos de disipación de energía
¿Qué es lo que pasa? La edificación roja va a tener la mayor posibilidad de disipar energía respecto de la edificación verde. Acá hablamos de vulnerabilidad estructural. Puede ser que ambas edificaciones estén en el mismo terreno estable, pero la configuración estructural está jugando un papel sumamente importante frente al desempeño sísmico en ese tipo de eventos. Una estructura irregular, una estructura que tenga irregularidades tanto en planta como en altura, que les había encomendado que lo lean, porque acá lógicamente lo vamos a ver, sobre todo en edificios en 3D, va a afectar significativamente el comportamiento estructural de cualquier tipo de proyecto. Entonces, decimos que que el riesgo sísmico se ve incrementado frente a los efectos de multiplicación de peligro por vulnerabilidad. El peligro no lo puedes evitar. ¿Tú puedes evitar que ocurran eventos sísmicos? No lo vamos a poder evitar. Pero ¿qué sí podemos reducir? La vulnerabilidad, no construyendo en zonas de deslizamiento, realizando una adecuada configuración que sea sismo resistente, que esté considerando el apartado normativo, que tenga cálculos, que tenga sustento, que tenga detallamiento sísmico. Muy importante, ojo, el detallado sísmico. Tú puedes hacer un proyecto y decir, no, es que yo hice mi edificación ya sea con el ETABS, de repente pues utilicé el CIPE, no, yo utilicé el robot. Y con licencia original, muy bien. Pero si el detallamiento está mal hecho, estimados, de nada sirvió. No todo se queda en el cálculo de derivas. Tiene que culminar ese proceso mediante el detallado de planos. Por ejemplo, construcción de columnas especiales resistentes a momentos, detallado de placas, detallado de elementos de borde, consideración de detallado en el caso de vigas. Aquí hablando de estructuras de concreto armado, que es lo que vamos a ver en este curso, en el taller final. Si es en acero, diseño de conexiones especiales resistentes. Lograr alcanzar, ¿qué cosa? La ductilidad. Acá es muy importante hablar de ductilidad. Y sobre todo, también, además de ductilidad, capacidad de disipación de energía. ¿Qué era la ductilidad? Hablamos de resistencia de materiales. Es la capacidad que tiene una estructura de deformarse antes de llegar a su colapso. Digamos, si una estructura, como lo que ocurrió en el techo del Real Plaza, lamentablemente, ¿qué tipo de falla tuvo? ¿Dúctil o frágil? Fue frágil, no dio tiempo a nada. Una falla dúctil, ¿en qué consiste? En que te percatas que los elementos comienzan a fluir, ya te da tiempo pues para evacuar. Cuando la falla es en este caso frágil o intempestiva, no da tiempo de nada. Se produce el colapso inmediato. Tengan en cuenta, muy importante, estimados, a las personas las mata las edificaciones y no tanto el evento sísmico. Es lo principal que tenemos que recordar en este tipo de situaciones. Y lógicamente nosotros como profesionales de la ingeniería tenemos una responsabilidad en que nuestras estructuras estén bien proyectadas y que funcionen de forma adecuada. Mecanismos de fallas dúctiles, por ejemplo, el adecuado desempeño sísmico son parte de la responsabilidad que tiene el ingeniero. No es que solamente pues alguien dice, no, nosotros hicimos nuestro trabajo ahí y ya no sabemos qué más pasará después. Porque sí hay una responsabilidad legal. Bien. Acá en este caso, en el techo del Real Plaza, bueno, además de que se tenga, ya han habido diversos comentarios, definitivamente la concepción estructural no era la más adecuada porque es demasiada poca esa flecha para la cantidad de luz que tiene que haber soportado. Y si a eso le añades pues falta de mantenimiento, se añade también, de repente por ahí hubo errores en el proceso constructivo, entonces ni hablar, es una combinación de una serie de malas prácticas. Entonces,
Lógicamente, pues, posteriormente saldrán los resultados de los peritajes que se vayan a realizar. Y bueno, lo que también se espera es que no quede impune, porque se han perdido vidas humanas en ese caso. Y ojo, ahí ni siquiera ha ocurrido por evento sísmico. ¿Cómo hubiera sido si ocurría por evento sísmico? Por lo tanto, entonces acá hablamos de este estudio de riesgo sísmico, multiplicación de factores de peligro y vulnerabilidad. Entonces, los estudios de riesgo sísmico nos interesa mucho cuál fue la intensidad, por ejemplo, registro de aceleración del terreno. Si tienes la aceleración, traten de recordar, estimados estudiantes, son 3 componentes de la dinámica, por eso es muy importante que recuerden dinámica. Tienes desplazamiento, velocidad y aceleración. La velocidad respecto al desplazamiento, ¿qué es? Si tú tienes un desplazamiento en función del tiempo, la velocidad, ¿qué representa? La primera derivada del desplazamiento. La aceleración, la segunda derivada del desplazamiento o la primera derivada de la velocidad. Bien, entonces, nosotros trabajamos a partir de esos resultados. Por ejemplo, aceleraciones del terreno. Tienes la aceleración, integras, puedes obtener velocidad, integras otra vez, puedes obtener desplazamiento del suelo. Pero hay que tener en cuenta también cómo es, en este caso, la probabilidad de ocurrencia de esos eventos de mayor magnitud, porque no es que todos los días ocurren terremotos de 8 grados. Entonces, esos eventos máximos suelen presentarse cada grandes intervalos de tiempo, bueno, hablando de nuestro país, ¿no? Y varía mucho en cuanto a la ubicación a lo largo del mundo. Por ejemplo, en Japón es más frecuente que ocurran eventos superiores a 7 grados de magnitud. Hay mucha mayor cantidad de frecuencia. En cambio, en nuestro país, digamos que la frecuencia de ocurrencia de ese tipo de eventos, bueno, tiene intervalos de tiempo más elevados. Por lo tanto, estimados estudiantes, el estudio de peligrosidad abarca 2 parámetros. Uno es el estudio determinístico, que prácticamente me permite hallar un valor de aceleración máxima del terreno. Y el otro es un estudio probabilístico. Bueno, cada cuánto puede ocurrir. Vamos a ver primero el estudio determinístico. ¿Cómo podemos determinar esa aceleración del terreno? Y lógicamente se tiene que emplear efectos de atenuación. Acá les he compartido todo lo que les muestro, estimados, están en el contenido de cada semana. Hay que descargarlo. Hay estudiantes que termina el curso y no guardaron nada y después están preguntando, ingeniero, ¿tenía la información? Ya no, ya pues, tenías que haberlo descargado ahí. Bien, así que descarguen siempre y de forma oportuna todo el material, no esperen a que culmine ya todo el semestre y se cierren las aulas virtuales. Bien, por ejemplo, acá tenemos el siguiente ejercicio para determinar el valor de aceleración del terreno mediante los efectos de atenuación, porque lógicamente tú tienes una estación que está ubicada a una cierta distancia del epicentro. No necesariamente pues va a ocurrir el evento sísmico con el mismo epicentro donde está ubicada la estación. Ocurre a distancia. Por lo tanto, vamos a suponer que en este caso se tiene un emplazamiento, puede ser una estación sismológica, y a 20 kilómetros ha suscitado el epicentro generando una falla de 60 kilómetros de longitud. Hacia la parte interna, ojo, esto que vemos aquí, vamos a ver, hacia la parte interna, es decir, a la parte profunda, la fuente de generación del evento sísmico sería una fuente sísmica de subducción ocurrida a 80 kilómetros de profundidad. ¿Bien?
¿Y qué es lo que ha ocurrido en este caso? Bueno, acá vemos nuestra estación sismológica, vemos la ubicación de la falla, que sería el epicentro. Y ojo, este rectangulito no indica que está hacia el lado izquierdo, indica que está en profundidad. Indica que la distancia focal, es decir, al hipocentro, es de 80 kilómetros. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, de acuerdo pues a las diversas expresiones de magnitud que les he hablado, incluso se pudo bien utilizar quizás la magnitud, o bueno, lo que les había compartido, el nomograma de Richter, pero en este ejemplo, por así decirlo, se ha empleado esta expresión de Slemons, del 82, en base al cálculo de la magnitud para ondas superficiales. Entonces, esta expresión determina que si se tiene cuál ha sido la longitud de la falla, se puede determinar la magnitud de las ondas o la magnitud calculada a partir de ondas superficiales. ¿Qué necesitamos? Bueno, la longitud de la falla expresada en metros. Por lo tanto, determinamos en este caso, sería 60 por 1000 para pasarlo a metros, y la magnitud sería este resultado, 0.809 más 1.341 por el logaritmo de la longitud de falla. Esa ha sido la magnitud determinada a partir de las ondas de superficie. Ahora, acá se tiene una expresión para el cálculo de la aceleración, ya mediante los efectos de atenuación que se tienen. Entonces, vamos a indicar a continuación. La falla tuvo 60 kilómetros. De forma superficial, la estación se encuentra a 20 kilómetros. Por lo tanto, como esto se ha determinado mediante aceleración superficial, bueno, también hay que determinar una fórmula de atenuación para magnitud superficial. ¿Qué diríamos en este caso? La aceleración afectada por la atenuación respecto al origen de la falla, respecto al emplazamiento, sería la siguiente. Tenemos que determinar, bueno, primero ya teníamos la magnitud calculada. Hay que determinar este coeficiente C sub m, que en este caso sería 0.864 por el exponencial de 0.46 multiplicado por la magnitud. Acá lo tenemos. Y todo esto nos va a servir para hallar la aceleración que estaría afectando en este caso a la estación sismológica. Entonces, determinamos aquí, sería 224 multiplicado por el exponencial de 0.823 multiplicado por la magnitud que ya hemos determinado por la distancia que tenemos a nivel superficial entre la estación y la falla en este caso. Ahí la tenemos. Sumada más el coeficiente C sub m que ya hemos determinado anteriormente. Bueno, la aceleración acá calculada sería 233 centímetros por segundo al cuadrado. En este caso, tengan en cuenta que para efectos de ingeniería sismoresistente es muy conveniente expresar la aceleración obtenida en términos de la gravedad. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad? 981 metros sobre segundo al cuadrado, pasado a centímetros sobre segundo al cuadrado es 981. Entonces, dividimos en este caso la aceleración sobre 981 y diríamos que la aceleración obtenida en la estación fue de 0.24 g. 0.24 veces la gravedad. Hay que determinar para efectos del estudio de peligrosidad cuál fue la aceleración determinada, pero en el punto de liberación de energía, en el punto focal. Entonces, también hay que determinar, porque noten ustedes, esta ha sido magnitud de superficie.
hay que determinar cuál fue la magnitud interna en el foco. Bueno, por ejemplo, se puede utilizar cualquier expresión, ¿no? De repente la magnitud de Richter, en fin. Pero finalmente, una vez que se ha determinado esa magnitud en la parte focal, decimos lo siguiente. Teníamos que la distancia entre el foco y la estación sismológica era de 80 kilómetros. La magnitud en este caso tiene que verse determinado, mediante la magnitud en el mismo foco o en el mismo hipocentro. No es la misma que hemos hallado acá. Se ha reducido, claro, por los efectos de atenuación. Y procedemos a recalcular en este caso la aceleración producida en la misma fuente de subducción. Como vemos, mediante esta expresión ha salido 462 centímetros sobre segundo al cuadrado. Dividiendo sobre la gravedad sería una aceleración de 0.47 veces la gravedad. Entonces, esto que acabamos de determinar es prácticamente el estudio determinístico del peligro. Es decir, el estudio determinístico del peligro no es otra cosa que hallar el valor de la aceleración en términos de g. Es un valor numérico, es una aceleración máxima del terreno, que a pesar de que tengas la señal sísmica, tenga en cuenta, la estación va a estar a una distancia de, en este caso va a estar a una distancia tanto del epicentro como del hipocentro. Bien, por lo tanto, mediante las fórmulas de atenuación se puede calcular cuál sería la aceleración máxima en este caso. Y esto es lo que hablaríamos del enfoque determinístico, pero le falta el otro enfoque. Y bueno, esa aceleración máxima que ocurrió, ¿cada cuánto tiempo puede volver a suscitarse? Ahí hablamos del otro enfoque, las probabilidades. ¿Ha ocurrido eventos sísmicos importantes? Bueno, ¿y cada cuánto se pueden dar? Porque lógicamente la ocurrencia de eventos sísmicos importantes es ciertamente muy irregular. Pero de todas formas se tiene que realizar algún tipo de estudio. Bueno, acá es nuevamente el recopilado de los terremotos más importantes ocurridos. Ya les he hablado del terremoto de Valdivia en Chile, pero lo que sí vamos a revisar ahora es el otro apartado. Probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia respecto al mayor terremoto registrado tanto en la sismicidad histórica como instrumental de una determinada nación, en este caso de nuestro país, el Perú? Habíamos mencionado, el terremoto más importante que ocurrió fue de 1746 en el Callao, magnitud de 8.8 grados. Bien. Hay que determinar en este caso cuál fue la cantidad de años transcurridos. Estamos en 2025, ahí está. Acá, por ejemplo, he puesto una fórmula de hoy para que se actualice siempre. Estamos en el año, por lo tanto, 2025 y restamos la cantidad de años. 2025 menos 1746. ¿Qué es lo que les había comentado en análisis estructural? Y si no lo han repasado, hay que verlo ahora. Estimados, estos factorcitos de zona Z no es que se los inventaron y se les ocurrió ponerlos en la normativa. Estas son aceleraciones pico del terreno o aceleraciones máximas del terreno en suelo rígido para una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que estamos manejando en nuestra norma? Hablamos de un 10% de excedencia en 50 años. ¿Por qué 50 años? Tiempo de vida útil de una edificación. Son 50 años en efecto. Las edificaciones se proyectan para 50 años de vida útil. Ahora, cuando hablamos de un 10% de excedencia en este tiempo de vida útil,
Lo que normalmente se realiza es, por ejemplo, dividir 50, los años de vida útil, sobre el porcentaje de excedencia. Tendríamos que la norma de edificaciones está, o los valores de los factores de zona Z tienen una probabilidad asociadas a un periodo de retorno cada aproximados 500 años. De forma más precisa sería 475 años. Esto, a nivel de eventos sísmicos, se conoce como el sismo raro. El sismo raro tiene un periodo de retorno de 475 años y un 10% de excedencia en un tiempo de vida útil de 50 años. Voy a explicarles en qué consiste el periodo de retorno. Vamos a mencionar por este apartado. Por ejemplo, acá yo tendría magnitudes y por acá tendría el tiempo en años. Voy a mencionar, de repente mi sismo raro es un terremoto de 7.5 grados de magnitud, ¿bien? Entonces, trazo una línea horizontal a partir de los 7, o que me separen los 7.5 grados de magnitud en escala de Richter. Y lógicamente, pues esto implica que a lo largo de la historia han habido diferentes eventos sísmicos. Hay una serie de eventos sísmicos de mayor o menor grado, pero ¿qué es lo que pasa? Hay algunos eventos que de repente, en esta parte del tiempo, en un año determinado, se superó esa magnitud y apareció por este lado. Pasó otra cantidad de tiempo y suscitó otro evento sísmico de mayor magnitud. Pasó otra cantidad de tiempo y de repente por acá hubo otra. Y por acá otra más. Entonces, entre estos eventos que han superado los 7.5 grados de magnitud, lo que se realiza en este caso es sacar la cantidad de años transcurridos. Y entre estos años se obtiene un periodo. El promedio de estos intervalos grandes de tiempo es lo que se conoce como el periodo de retorno. ¿Bien? Entonces, el sismo raro es catalogado para terremotos con periodo de retorno de 475 años. ¿Bien? Nuestra norma, por lo tanto, está determinada para un 10% de excedencia en 50 años. Si lo trabajo con 0.1 sobre 50, tendría la probabilidad de superación por año. Quiere decir que cada año hay una probabilidad de 0.202 de que se supere el sismo de 1746. De forma más precisa, en vez de trabajar, digamos, con 1 sobre 500 años, trabajaría en todo caso con la inversa de 475. Ahí está. Ahora, la probabilidad de no superación por año sería 1 menos la probabilidad de superación que se tiene por año. Ahí está, solamente hay que aplicar una diferencia. Bien. Finalmente, en el año presente procedemos a calcular cuál es la probabilidad de que el evento de 1746 se vea superada. Se determina prácticamente mediante una función potencial, 1 menos la probabilidad de no superación por año por la cantidad de tiempo transcurrido desde el máximo terremoto registrado. Como ven ustedes, bueno, trabajando con 500 años de periodo de retorno sale 42.80, trabajando con 475 sale 44.46%.
quiere decir que hay un 44.46% de probabilidad de que en este presente año ocurra un evento sísmico de magnitud mayor al año de 1746. Vamos a suponer que tenemos suerte, que pasa una buena cantidad de años y ese evento no ocurre. Lo que sucede es que conforme pasen los años, eso ya se vuelve una certeza de que sí o sí va a ocurrir, porque tiene que liberarse la energía. En algún momento va a ocurrir entonces. Y noten ustedes que esa probabilidad tampoco es que sea baja. De hecho, un 44% ya es casi la mitad. Así que vemos que ahí están las probabilidades de ocurrencia. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con edificaciones que tienen sistema de protección antisísmico, como por ejemplo un aislamiento sísmico, también disipadores sísmicos o sistemas con amortiguamiento de fluido viscoso? Lo que ocurre es que el periodo de retorno es mayor. Se trabaja con el sismo considerado máximo, que tiene un periodo de retorno de 2.500 años. Esto implica que la magnitud va a ser mucho mayor a la que se espera, pero implicaría que la probabilidad se reduce considerablemente. Bien, bueno, voy a volver al 475 años para edificaciones. Bueno, por lo tanto, hablamos aquí de dos aspectos. El estudio determinístico, ¿qué es lo que haya? ¿Cuál es el valor de la aceleración máxima ocurrida? Y el estudio probabilístico, bueno, ¿y cada cuánto puede darse ese evento sísmico máximo? Esos dos van a determinar el estudio de peligro sísmico. Y eso nuevamente, ¿dónde se resume? En este mapita. Por eso es que se registra la actividad sísmica, para que al final se pueda actualizar este mapa de zonificación. Vamos a suponer, de repente ocurre un evento de 8.9 grados ya en Lima. Lo más seguro es que se tenga que volver a actualizar la normativa en base a la nueva señal sísmica ya determinada, porque ya se superó todo lo que anteriormente se tenía. De hecho, esta actualización normativa surgió a raíz del terremoto de 2007. Cambió significativamente la zonificación sísmica. Es más, les voy comentando, antes nuestro país solamente tenía 3 zonas sísmicas. Toda esta zona era considerada como una zona de bajo peligro sísmico. ¿Cómo ha aparecido una zona de amarillo, una zona sísmica 3? En esta zona particular en la selva, donde se han generado tanto el terremoto de 2019 como de 2021. Y que eso lo podemos verificar en el mapita del Redacis. Ahí está, fíjense ustedes en esas zonas. Ahí están los puntos rojos. Entonces, la actualización de nuestra normativa siempre va a estar asociada a cómo se va registrando todos estos eventos sísmicos. Consideren, ojo, que en Cajamarca 6 zonas, miren, ahí está, aunque de momento es bajo, pero las hay, por Jaén, por Chota. Fíjense ustedes, en cualquier momento puede ocurrir, por aquí, en Cajabamba, en cualquier momento puede ocurrir, estimados. Bien, entonces hay que determinar que respecto a ello está asociado el estudio de peligrosidad. Sabiendo que existe la posibilidad de que ocurra un evento sísmico importante y sabiendo también cuál es la probabilidad de ocurrencia, es que surge el estudio de riesgo sísmico. ¿Y cuál es el objetivo de la ingeniería sismo resistente? Bueno, el peligro no lo vas a evitar bajo ninguna circunstancia, pero lo que puedes reducir significativamente es la vulnerabilidad. Vulnerabilidad, por ejemplo, de ubicación. Evita construir en zonas de deslizamiento.
No construyas en zonas inundables propensas a tsunamis. No construyas tampoco, pues, de forma irregular o mediante la autoconstrucción. Lamentablemente, el día que ocurra un evento sísmico importante en Lima, ahí, estimados estudiantes, se proyecta un elevado número de víctimas fatales. Por la falta en este caso, de zonificación territorial, por la falta de proyección de urbanización, por la falta de criterio técnico que deberíamos ya tener en nuestro país. Lamentablemente en nuestro país mucho esperamos a que ocurra la desgracia para luego ver qué hacer. ¿Cuántas veces ya tenemos que en estos temas de las inundaciones ocurre lo mismo por años? Y no hay cuando se tengan ya proyectos importantes tanto de drenaje como de protección ribereña. ¿Cuánto tiempo ya pasa lo mismo? Y se volvió a inundar y se volvió a inundar y pareciera que no trabajamos con ingenieros ahí en las instituciones públicas. Lamentablemente hay que decirlo así. Porque no vemos un cambio, no vemos que se tenga ya soluciones. El fenómeno del Niño, ¿cuántas veces ocasiona el mismo desastre? Y se sigue, sin embargo, vendiendo terrenos en zonas inundables. Y no hay cuándo se tenga solución. Entonces, ahí es cuestión de aplicar principios de autoridad y reordenar y reconfigurar correctamente, pues, las zonas urbanas. Tema de autoconstrucción. Acá incluso nada más ahí ustedes paseen por el San Lucas, ahí por el malecón, viviendas ahí construidas sobre la corona del muro. ¿Con qué permiso? Falta de autoridad. Falta de organización. Entonces, pues, lamentablemente, no podemos evitar que ocurra el desastre, no podemos evitar que ocurra el fenómeno natural, pero con apartado técnico y correcta aplicación de la ingeniería sí se puede reducir el riesgo sísmico. El riesgo sísmico siempre es la posibilidad de que se produzcan daños tanto personales y materiales, debido a efectos sísmicos. El peligro viene siendo la posibilidad de que ocurra un fenómeno natural. El peligro siempre está asociado al fenómeno natural como tal, es algo que no lo podemos evitar. Peor sería, pues, que en el planeta deje de ocurrir actividad sísmica, porque eso implicaría que el núcleo no está activo. Ahora, lo que sí podemos reducir es la vulnerabilidad. Entonces, probabilidad y riesgo. Tenemos que tener, lógicamente, nuestras normativas actualizadas en base a los últimos eventos suscitados. La ingeniería sismo resistente es interdisciplinaria. ¿Por qué? Hemos visto, intervienen sismólogos, geotécnicos, ingenieros civiles. Es multidisciplinario. Incluso también, lógicamente, abarca el aspecto social. ¿Por qué? Porque muchos temas de esto que sucede por autoconstrucción es responsabilidad social. Es un cambio de chip que tenemos que tener los peruanos. Investigación. Siempre la ingeniería sismo resistente está en constante investigación. Estimados estudiantes, bueno, digamos, el estudio detallado del peligro sísmico involucraría hacer análisis no lineales mediante las señales sísmicas para poder ver todos los efectos que se producen de resonancia, también de disipación de energía. Sin embargo, hasta la fecha también tenemos cierta limitación a pesar de las computadoras actuales que tenemos. Por ejemplo, un análisis no lineal tiempo-historia de una edificación en 3 dimensiones un tanto irregular te va a tardar 4 días en una buena computadora actual, en una PC gamer. A ni hablar pues en las computadoras ahí medio antiguas, ahí por último no llega ni a ejecutarse. Es muy complicado. Lo que se espera es que con estos avances tecnológicos y a futuro pues ya se pueda contar con ese tipo de tecnología. Y esto implicará que, por ejemplo, se deje de utilizar el análisis modal de respuesta espectral y también
el análisis sísmico-estático, porque son simplificaciones. Pero esas simplificaciones nacen a partir de la investigación, para terminar plasmados en un procedimiento de cálculo que figura en una norma. Para eso sirve la simplificación. Y finalmente, el laboratorio real va a ser cuando ocurran los eventos sísmicos. ¿Por qué se actualiza tanto el ACI? Porque van viendo, a ver, por ejemplo, ocurre el terremoto de Turquía, me dejó 60.000 víctimas fatales. A ver, vamos a ver qué edificaciones se construyeron con tal norma de ACI. Tenemos que modificar de repente algunos detalles. De repente hay que modificar el detallado de los elementos de borde en placas. Hay que modificar las cuantías mínimas. Hay que modificar el espaciamiento mínimo de estribos en columnas. ¿Para qué? Para lograr mecanismos de disipación. ¿Bien? Entonces, en función de todo esto es cómo se van actualizando también las normativas. Y objetivos del diseño sismo resistente en el caso de edificaciones. Ya les dije, tiempo de vida útil de un edificio. ¿Cuánto? 50 años, muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay edificaciones que tienen un uso prioritario, hay otras que no tanto. Acá hablamos de objetivo de desempeño sísmico y si ustedes recuerdan, en la norma E030 tenemos categorías de uso de la edificación. Por ejemplo, ¿un hospital puede fallar después de un evento sísmico? No, ¿por qué? Porque ¿dónde se atienden los heridos? Cuando hablamos entonces de categoría de uso, acá estamos refiriéndonos al objetivo de desempeño sísmico que tiene que tener cada edificación. Hay esenciales, importantes, comunes y temporales. Esenciales, tienen que tener un desempeño sísmico de operación inmediata. En la norma americana, por ejemplo, de aislamiento sísmico que se les ha adjuntado, ya la vamos a ver posteriormente, es el SISCF. Se menciona que a las edificaciones se las clasifica, por ejemplo, mediante categoría Platinum, Oro y Plata. Siendo que la categoría platino, bueno, es digamos, el máximo objetivo de desempeño. ¿Qué implica una categoría platino? Bueno, que en este caso la edificación tiene que estar inmediatamente operativa al cabo de 72 horas y no tiene que tener efectos de réplica. En cambio, ¿qué es lo que sucede con las otras categorías? Bueno, tienen mayor tiempo, digamos, para poder tener ese nivel de operación. ¿En qué suceden las demoras? En las reparaciones que se tengan que hacer. Entonces, lógicamente, una edificación esencial tiene que mantenerse inmediatamente operativa. No puedes detener las operaciones para poder reparar la infraestructura. ¿Bien? ¿Y en base a qué se basa prácticamente toda nuestra normativa? Frente a sismos frecuentes y ocasionales, el objetivo es que prácticamente esas edificaciones se mantengan en el comportamiento elástico, que implica que una estructura se mantenga en su comportamiento elástico. ¿Tiene fallas? ¿Tiene deformaciones permanentes? No, vuelve a su configuración inicial. En cambio, frente a sismos raros y sismos muy raros, ya van a aparecer mecanismos de falla, mecanismos de disipación de energía. Entonces, fíjense ustedes cómo la demanda sísmica se incrementa desde el sismo frecuente hasta el sismo muy raro. Esta clasificación es el CAOC. Fíjense ustedes, para sismo frecuente se consideraba 0.20 veces la gravedad. Sismo muy raro, 0.50 veces la gravedad, de acuerdo al periodo de retorno determinado.
Y cada tipo de evento sísmico ocurrido, de acuerdo a su frecuencia, va a tener como objetivo cierto comportamiento estructural. Por ejemplo, sismos frecuentes y ocasionales, comportamiento desde perfectamente elástico a prácticamente elástico. Sismos raros, acá sí van a haber importantes incursiones inelásticas, es decir, pérdida de rigidez, como pérdida también de hiperestaticidad. Cuando una estructura es más estable, cuando es hiperestática o isostática. Cuando es hiperestática. Donde les comentaba que nos conviene, bueno, si hay de repente un evento sísmico, ¿qué nos conviene que falle primero? ¿La viga o la columna? Nos conviene que la viga entre primero en fluencia antes que la columna. Porque si lo hace la columna, el sistema estructural comienza a volverse mucho más inestable. Entonces, hay incursiones inelásticas y ya les había explicado, o también tendrían que haber aprendido en resistencia y en análisis, que conforme una estructura tenga esa capacidad de ductilidad, también va a tener mayor capacidad de disipación de energía. En el caso de sismos muy raros, vamos a tener severas incursiones inelásticas. El objetivo de nuestra norma sismoresistente es que las edificaciones nuevas, pues, prevengan principalmente la seguridad de vida. Es decir, hay que salvaguardar la vida de los ocupantes y una edificación, brindar el tiempo suficiente para que se pueda evacuar la edificación. En nuestro país, el nivel de desempeño lo tenemos desde la categoría esencial. Pero en países de primer mundo, las potencias mundiales tienen otro más superior. Nivel de seguridad o de objetivo de seguridad crítica. ¿Por qué? Plantas nucleares, por ejemplo. Estimados, que falle una planta nuclear puede incluso representar un nivel de riesgo mundial. Hay que tener en cuenta ello. Entonces, los países avanzados tienen incluso por sobre los objetivos de desempeño esencial, objetivo de seguridad crítica. Y fíjense cómo, por ejemplo, de acuerdo al CAOC, se tienen los objetivos de desempeño. Si lo vemos en el caso de edificaciones esenciales. Para sismo ocasional, el comportamiento tiene que ser inmediatamente o completamente operacional. Para el sismo raro, tiene que mantenerse operacional. Y digamos, para un sismo muy raro, tendría que estar por lo menos en el nivel de seguridad de vida. ¿Bien? Claro que, como les he mencionado, estimados estudiantes, actualmente se llega a trabajar, como lo hace la ASC y también las normas de sistemas de protección antisísmico, para periodos de retorno aproximados a 2500 años. Estos son denominados como sismos considerados máximos. Implica que la demanda sísmica ha incrementado bastante. Es más, del sismo raro se suele multiplicar por un factor de 1.5, por un factor de 3 medios, para obtener el nivel de demanda sísmica para el sismo considerado máximo. Entonces, estimados estudiantes, acá también, dentro del aula virtual, les he dejado un video referido a ondas sísmicas, que es importante que lo revisen porque lo más seguro es que para la T1 también tengan que realizar un apartado de infografía que complemente los problemas que vamos a estar asignando. Bien, esto referido a la primera parte que hemos visto el día de hoy. Así que hay que revisar también ese video. Importantísimo, repasen todos, sin excepción, análisis estructural,
y condensación estática, así como la parte del curso de dinámica. No me pueden decir, ingeniero, no me acuerdo de qué era la rigidez. Tienen que repasar correctamente análisis estructural, condensación estática también. ¿Por qué razón? Porque es la base, pues, para este curso. Acá ya no puedo volver a enseñarte, pues, a ver qué son grados de libertad estáticos. Ni hablar que me estén preguntando cuántas reacciones tiene un apoyo empotrado. Bien. Tema de rigidez sí lo tienen que dominar ya a estas alturas. Y les había encomendado a quienes llevaron conmigo análisis, les dije repasen bien porque en sísmica no hay repaso detallado de análisis. ¿Cómo vas a repasar, pues, 16 semanas en un ratito? Así que ese es el objetivo en este caso, estimados. Lo que vamos a revisar en la siguiente semana va a ser involucrarnos ya a objetivos de la ingeniería sismo resistente, comenzando por estructuras de un solo grado de libertad dinámico. Bien, ¿cuál es lo principal de saber aquí? Mecánica de vibraciones, me repasa movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque si tienes la masa de una edificación que se la obtiene metrando, y si tienes la rigidez condensada, ya está, puedes aplicar todas las ecuaciones de vibraciones que has llevado en dinámica. Simplemente es eso. Tienes la masa, tienes la rigidez lateral o la rigidez condensada, ya está, puedes resolver las ecuaciones diferenciales de movimiento para la vibración armónica simple, para vibraciones forzadas bajo cargas armónicas, también para vibraciones con amortiguamiento, sean libres o forzadas. Eso es lo que tienen que repasar en este caso, porque es la primera parte que vamos a estar revisando referida a nuestros cálculos. Otro aspecto, ya para la siguiente semana tienen que estar conformando los grupos de trabajo debido a que acá está en la mayoría. Únanse al grupo de WhatsApp. Ahí, por favor, me compartiste el enlace, Christopher. Por mensajería interna lo envías para poder subir al aula virtual, ¿bien? Y también ya estaremos coordinando la primera visita al laboratorio de suelos para que ya de una vez esté viendo cómo realizamos o cómo van a tener que hacer sus maquetas. Acá el objetivo es que tengan las dimensiones a la cual van a fijar la maqueta para que se pueda registrar cuáles son desplazamientos, velocidades y aceleraciones respecto al tiempo en cada uno de los sensores. Bien, ahí sobre todo para que coordinemos el tema de cuánto es el peso máximo, todo lo demás, y cuáles son las dimensiones. Principalmente, esa maqueta pues tiene que ser de madera. Estimados, no vamos a traer edificaciones a escala de tierra. ¿Por qué? Van a malograr el equipo. Bien. Tampoco las vamos a traer pues de concreto, o bueno, en este caso de mortero, ahí con barras a escala, porque al fallar también el polvo, las partículas pueden malograr el equipo. En cambio, para madera sí se puede trabajar. Es más fácil de limpiar en cualquier caso. Bien, pero el objetivo es hacer durar el equipo que recién desde este año ya lo tenemos disponible. Hasta aquí la grabación. A ver un breve instante para la asistencia.